movimiento. La rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento es la mecánica. Bien, algo imprescindible, es decir, algo que la ciencia básica tiene que dejar totalmente explicado, es la mecánica clásica. Hay 4 cosas que la física básica que son mecánica, calor, ondas y corriente eléctrica. Esos son los 4 bloques, corriente eléctrica continua, ¿no? Esos son los 4 bloques fundamentales de la física básica. Luego podremos meter más cosas, pero eso son los pilares de la física básica. Bien, entonces, movimiento. Y vamos a definir el movimiento de una forma algo especial, que es que algo, y lo ponemos en amarillo, se mueve con respecto a una referencia cuando, bueno, esta coma está mal puesta, cuando con el transcurso del tiempo cuando con el transcurso del tiempo ese algo modifica su posición. Vamos a hacer literatura, un poco de literatura, y decir cuando el tiempo, cuando aquel, aquí vamos a poner aquel algo, cuando aquel algo modifica su posición con respecto a esta referencia. Vamos a ver cómo nos ha quedado la definición. Algo se mueve con respecto a una referencia cuando, con el transcurso del tiempo, aquel algo modifica su posición con respecto a esta referencia. Bien, está bien. Lo que está en azul es referencia, posición, tiempo, referencia. ¿Qué nos dice esto? Que la referencia nos habla de una referencia espacio temporal. Bien, y este algo, ¿qué será este algo? Este algo será un sistema material sólido, líquido, gaseoso, o bien una onda, que puede ser una onda mecánica, como el sonido, o una onda electromagnética, como la radiación electromagnética. Recuerda que aquí que la luz es la red visible.
Bien, detengámonos en el algo antes de estudiar la referencia. Entonces, esto es complicado. Estudiar el movimiento de un sistema material sólido, líquido, gaseoso o de una onda es complicado. Entonces tenemos que hacer idealizaciones. ¿Qué idealizaciones hacemos con las ondas? Bien. Bueno, tenemos que borrar la definición. Vamos con las ondas. Ondas. Idealización. Los medios por los que se propagan las ondas son vacío o medios materiales homogéneos e isótropos. Vacío o medios materiales homogéneos e isótropos, que ya te he explicado lo que son, ¿no? ¿Qué va a suceder con esto? Que, fíjate, vamos a tomar la luz y el sonido. Es decir, el sonido se va a propagar por los medios materiales homogéneos e isótropos, pero no se va a propagar por el vacío. En tanto que la luz va a propagarse por los medios homogéneos e isótropos, transparentes, no voy a entrar en esto, y también va a propagarse por el vacío. Las ondas mecánicas no se propagan por el vacío, las ondas electromagnéticas se propagan por el vacío y ambas van a propagarse por los medios materiales. Pero si los medios materiales son homogéneos e isótropos, estas ondas van a propagarse con MRU en todas las orientaciones. Quiere decir que si yo tengo un medio material homogéneo e isótropo, todos los puntos del medio y todas las posibles orientaciones del medio son equivalentes. Es decir, este punto con esta orientación es equivalente a este punto con esta orientación. ¿Estás entendiendo? ¿Qué pasa? Que se mueven con MRU. Entonces, la velocidad del sonido o de la luz en un medio, en el vacío la luz y y la luz y el sonido en los medios materiales se propagan con MRU, es decir, que es una velocidad constante. Bien. Entonces, esto es la idealización para las ondas. ¿Y para los sistemas materiales? Para los sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Podemos dividirlos en sistemas materiales sólidos y sistemas materiales fluidos, que son los sistemas materiales líquidos y los sistemas materiales gaseosos. Bien, pues idealización son medios continuos. Mira la entrada de medios continuos para saber lo que es un medio continuo. ¿Y los sistemas materiales sólidos? Bueno, pues la primera idealización es que, tú fíjate, la diferencia es que los fluidos no tienen forma propia, no tienen elasticidad de forma, y los sólidos sí. Es decir, los sólidos tienen forma propia y los fluidos no. La primera idealización es que sean indeformables. Un sólido indeformable sería un sólido rígido. Bueno, esta es la primera idealización. Bueno, los sólidos rígidos pueden estudiarse como un medio continuo o como un sistema de partículas.
Entonces, el razonamiento principal, digamos que en la mecánica clásica, siempre se va en la cinemática al sólido rígido, ¿no? Bien, ¿qué pasa con un sólido rígido? ¿Cómo puede moverse un sólido rígido? Pues un sólido rígido podrá, un sólido rígido cualquiera, bueno, vamos a dibujarlo así, de cualquier manera. Estamos en R3. Lo estamos viendo en 3 dimensiones. Todo lo material es tridimensional. Bueno, trazamos un eje por aquí, perpendicular a la pizarra, y hacemos que gire. Entonces, este sólido rígido está girando, está rotando. Con respecto a un eje fijo. El eje que vendría hacia nosotros y atravesaría perpendicular al plano de la pizarra. Tú fíjate qué sucede. Si consideramos un medio continuo o un sistema de partículas, las partículas que se encuentren en el eje no se mueven. Pero todas las demás partículas describen circunferencias, su trayectoria es una circunferencia respecto al eje de rotación. Esto es la rotación respecto a un eje fijo. Bueno, pero pueden deslizarse. Este mismo otro, bueno, voy a poner este para que lo veas mejor, voy a hacerlo un paralelogramo, un paralelepípedo, mejor, de 3 dimensiones. Voy a hacerlo así para que lo veas mejor. Esto es rotación, pero esto puedo hacer que se deslice sin rotar. Es decir, yo puedo ponerlo en un plano horizontal, empujar a este sistema material y que se mueva con una velocidad, con una determinada velocidad. No voy a entrar. Esto es deslizar sin rotar. Esto sería una traslación. ¿Cuál es la diferencia entre la rotación y la traslación? Pues que aquí había unos puntos, unas posiciones, unas partículas del sólido que no se movían y las otras describían circunferencias. En este caso, todas las partículas se mueven describiendo trayectorias paralelas. Tanto esta partícula como esta partícula describirán trayectorias paralelas. No hay ninguna partícula que no se mueva, que no se traslade. Bien, rotación y traslación. Y luego está la combinación de las dos. A nosotros lo que nos interesa es la rodadura. Es decir, la rueda que... Esto es una rueda que se mueve así. Porque pongo v sub 0 yo aquí. Con una velocidad, entonces, rueda sin deslizar. Fíjate bien. Es decir, aquí no patina la rueda. Esto está en contacto. Fíjate bien que en este punto solo se traslada. Si siguiéramos este punto lo que haría es un movimiento de traslación. Pero todos los demás puntos están rotando. Lo que se llama rototraslación. Rotan y al ponerse en contacto con el plano horizontal sin deslizar, es un movimiento de rototraslación que nosotros le llamamos rodadura. Bien. Podemos plantearnos más movimientos, movimiento helicoidal, etcétera, pero a nosotros no nos interesa. Pero bueno, entonces, ¿hay alguna manera de separar, dejando aparte la rodadura, si nos quedamos con los dos movimientos básicos, que son la rotación y la traslación?
¿Hay alguna manera de separar la rotación y la traslación? ¿Hay alguna forma de pensar, de idealizar un sistema material que solo se traslade? Sí. Si nosotros consideramos que este sistema material es una masa puntual, Bien, a mí me gusta mucho la palabra masa puntual. Mucho la palabra masa puntual. A ver, a mí me gusta hablar de la, por ejemplo, de la cinemática de la masa puntual. Cinemática de la masa puntual. Los libros no llaman masa puntual, prefieren hablar de la cinemática del punto o de la cinemática de la partícula. Cinemática del punto es matemáticas, no es físico. Esto es mates, no es física. Un punto, el punto euclidiano, ¿no? Lo que no tiene dimensiones, como decía Euclides, que no tiene ni longitud, ni anchura, ni grosor, es un punto. Es una idealización matemática, pero aquí no tiene mucho sentido porque estamos trabajando con sistemas materiales. Bien. Entonces, para mí no debe de utilizarse el término punto. Utilizar el término partícula, es decir, partícula, bueno, pero es que las partículas tienen dimensiones. Las partículas elementales tienen un determinado diámetro. Entonces, hacer que masa puntual equivale a partícula es algo ficticio, porque las partículas es un término que manejamos en física de partículas, y las partículas tienen dimensiones. Entonces, desde mi punto de vista humilde, es que el término que hay que utilizar es el de masa puntual. El de masa puntual es una idealización. Una idealización que implica que el sistema material sólido, bueno, estamos hablando de sólido, tiene masa, pero no dimensiones. Es decir, supongo que todo este sistema material tiene su masa, toda su masa concentrada en un punto, que es el punto euclidiano que no tiene dimensiones. Entonces, ¿qué significa? Significa que tiene masa mayor que cero, y si no tiene dimensiones, tiene volumen igual a cero. Luego, la densidad de una masa puntual será la masa partido por el volumen, será igual a algo mayor que cero partido por cero, es infinito. La masa puntual tiene densidad infinita, es una idealización. Bien, pero de esta idealización surge una abstracción. De esta idealización hay que sacarle algún rendimiento. Surge una abstracción. ¿Y cuál es la abstracción? Que una masa puntual, un punto, no puede rotar. La masa puntual no puede rotar. ¿Qué conseguimos? Separar la rotación y la traslación. La consecuencia importante es que la cinemática de la masa puntual equivale a la cinemática de la traslación. Entonces, siempre en todos los lugares, en todos los recursos, en todos los grandes libros de física, la mecánica se empieza a estudiar por
para nosotros. Para ellos es la mecánica del punto, la mecánica de la partícula. Lo primero y lo fundamental en la ciencia básica es la mecánica de la masa puntual. Si no se entiende la mecánica de la masa puntual,